Buenas noches, profesora. La inquietud que tengo yo es en base a dos preguntas, ¿no? La primera de ellas, por ejemplo, observo que usted está afirmando la actitud de los campesinos en la época de la independencia. Bueno, en realidad ese es un hecho que usted lo ha publicado en su libro muy bien, pero personalmente constaté años muy anteriores que eso existía, pero lamentablemente no aparecía en los libros, ¿no? En su libro está apareciendo. Entonces, la primera cuestión es, no hay que olvidar el hecho y factor igualdad. Por ejemplo, en el año 1948 en el Perú existió la Federación de Yanaconas del Perú, y ese año después se cambió a Confederación Campesina del Perú. Ese nombre de Yanaconas, que llegó hasta el siglo XX, ya nos quiere decir, digamos, qué conciencia tenían los campesinos. Además, recordar que el factor igualdad entre los campesinos también se manifestaba, ¿no? Había desigualdades, por un lado. Entonces, por ejemplo, eso me trae a colación a la segunda pregunta. Cuando se comenta de que se hizo el Estado desde abajo, ¿no sería mejor decir se utilizó a los campesinos y se jugó con sus reivindicaciones para poder mantener el poder? Porque definitivamente no hay ningún Condori, ningún Quispe, ningún nombre indígena como presidente de la República, ¿no? Entonces, en ese sentido, la afirmación de que se hizo el Estado desde abajo también me parece que merece, digamos, no sé si decirle una corrección o una mejor interpretación, porque por ejemplo en la actualidad también se hace lo mismo, ¿no? Se juega con las reivindicaciones populares para mantener el poder, lo cual es una lógica que viene desde la independencia. Bueno, y finalmente comentar brevemente el caso de Mateo Pumacahua, que según una última investigación se sostiene por la autora Luz Peralta, que Mateo Pumacahua participó en esa insurrección motivado, digamos, por la creencia de que el rey de España había fallecido. Entonces lo que él aspiraba era nuevamente reivindicar su proyecto de hacer un rey inca, ¿no? Más que nada en esos aspectos quería yo preguntar. Gracias por la presentación, ha sido como muy interesante y muy instructiva, pero partes del libro que leí y ahora por la presentación que escuché y también ayer en el IEP me dejaron mucho ruido en la cabeza. Una cuestión que me parece que si bien no es fundamental en el libro, sí que es como central en todo, ¿no? Que es esta de la idea de la formación del Estado. ¿Por qué? Porque se habla de la formación del Estado, pero por momentos en la narrativa y en la explicación se asume como que si estuviera, ¿no? Porque siempre se está contraponiendo el Estado hace, el Estado dice. Eso por un lado. Y después esto me llevaría a mí a problematizar, no sé si la autora, así como problematizó la participación de los de abajo en este proceso de construcción, en términos de proceso, de práctica, de experiencia, y en términos conceptuales, también no valdría la pena problematizar esta idea de Estado, porque se va hablando todo el tiempo de esta idea de Estado como si fuera un Estado compacto, ¿no? Es el Estado, diera la sensación en la narrativa y diera la sensación en la explicación, sobre todo porque dice el Estado, ¿no? Trata de ganárselos, el Estado o los combate o los atrae, ¿no? Pero es el Estado. Y mi pregunta es, puede ser muy básica, pero ¿qué es el Estado en el siglo XIX peruano, ¿no? ¿Qué Estado están formando desde abajo y desde arriba en el siglo XIX, ¿no? Y esto me lleva un poco a las propuestas que hacía Jesús, fue plantear una serie de conceptos. Yo quizás agregaría un concepto que es el conflicto, ¿no?
y en este del último capítulo de la rebelión a la construcción del Estado, ¿no? En el sentido de tratar de considerar este proceso de construcción como un proceso conflictivo permanente, ¿no? Entre quienes tienen el poder desde arriba y los que están abajo, digamos, que están conflictuando, no solo en forma violenta, ¿no? Como los iquichanos que se levantan, sino en distintas formas, ¿no? Desde la resistencia, el no cumplimiento de la ley, pero también en el sentido de ir construyendo, por ejemplo, como lo que se intenta hacer, ¿no? En este capítulo del gobierno de Uchurajay, ¿no? O sea, construyen leyes alternativas, tienen el monopolio de la violencia alternativa al Estado. Entonces lo que uno ve es que la gente que tiene parte del poder del control del Estado central todo el tiempo está en conflicto con ellos, ¿no? Porque están compartiendo, digamos, estos elementos propios del concepto del Estado clásico, ¿no? Del monopolio del poder, y no son del monopolio de la violencia, pero no son los únicos que lo tienen, del monopolio de crear reglas, y se ve que no son los únicos que lo tienen, y todo el tiempo están conflictuados, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece también, y ya para cerrar, esta idea de ver el 19, ¿no? Interpretarlo desde el mundo rural, ¿no? Eso creo que ese es un gran acierto, porque cuando uno para cerrar, ¿no? Para verlo en términos porcentuales, es como si hasta ahora hubiéramos intentado entender la historia del país desde el 10%, ¿no? Y como si ese 10% hubiera marcado la tendencia de lo que ha sido todo el proceso, cuando ha sido al revés, ¿no? Ese 10% más bien ha sido lo excepcional, y nos hemos perdido todo, más bien el 90%, que es el mundo rural, sus agendas, sus luchas, en todo este proceso, ¿no? Le quería hacer 3 preguntas a la profesora. Primero, lo que corresponde a la clasificación que hace Scarlett O'Phelan en la introducción de su libro de un siglo de rebeliones anticoloniales. Ella menciona cierto tipo de clasificaciones de lo que es una insurrección, de lo que es una rebelión. En este caso, ¿por qué usted menciona dentro del libro de que este movimiento de los iquichanos lo califica usted como rebelión? Primero. Segundo, en lo que corresponde dentro ya del texto mismo, en la página número 72, usted menciona de que lo siguiente: avanzando el siglo, los campesinos de Huanta asumirían una postura nacionalista al unirse a la campaña de resistencia que Andrés Avelino Cáceres emprendió contra los chilenos en la Sierra Central. Yo le quiero preguntar, ¿cómo entender una postura nacionalista dentro de las sociedades rurales, tomando como consideración las unidades campesinas? Y tercero y último, en lo que corresponde a otro libro que también sale para entender este problema de la construcción del Estado en estas sociedades rurales. Me refiero al libro de Nuria Sadivila, que es Selva y Andes. ¿Cómo usted puede, o qué elementos puede decir usted que le podrían permitir hacer una construcción de una región de frontera en este caso? Porque según lo que ha planteado en el libro, usted menciona de que los circuitos comerciales y de toda la construcción de estas sociedades locales se dio a través de una interacción entre los valles grandinos de Huanta, las punas y las zonas de la ceja de selva. Entonces, ¿cuál es el beneficio de hacer un análisis de una región de frontera y a la par también relacionarlo con una especie de historia regional? Conclusiones de la mesa donde se presentó el libro en el IEP señalaba que el Estado es una construcción permanente, ¿no? Es algo que creo que es interesante y que se relaciona mucho con esta idea de gobierno, porque finalmente hay nociones locales de gobierno que no se conocen, que el Estado mismo desconoce y que de una u otra manera se están viendo desde la antropología, ¿no? Estoy pensando en el trabajo de Posana del Pino, en este trabajo sobre el nombre del gobierno, y también estoy pensando en toda esta serie de discusiones de la antropología del Estado con respecto a la formación del Estado, ¿no? Entonces creo que por ahí es interesante que se dé esta articulación entre historia y antropología, ¿no? Como la que sea tu trabajo. Gracias. Hay un tema que es muy recurrente en
en lo que es su libro, y tiene que ver con esto de, aquí, esto con que es el último bastión monarquista, dices, ¿no? Es algo que usted recalca mucho que no es su intención que se vea desde ese punto de vista, pero parece ser la bandera con la cual se agita para hacer más atractivo el texto, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera preguntar es, ¿qué tan cierto es ello, ¿no? Porque si hablamos de último bastión monarquista, quiere decir, por ejemplo, ¿no?, que desde el segundo semestre de 1823, cuando el rey Fernando VII asume es repuesto en el gobierno, la única política monarquista es defender a ultranza los territorios del rey, ¿no? Que puede ser de diferentes formas, hasta con la vida, ¿no? Pongo como ejemplo los indios jaquetíos del sur de Venezuela, este maravilloso libro de Jairo Gutiérrez Ramos que se llama Los indios de Pasto contra la República, por ejemplo, ¿no? O si no, otros casos de monarquistas que mientras estuvieron en el Perú vivieron y murieron por el rey, ¿no? Como el caso de Olañeta, que juraba por el rey y la religión, como el caso de este señor que está en Chiloé, que se llama Antonio de Quintanilla, ¿no?, que inclusive va a hacer tiene una negociación entre él como comerciante español asentado en el sur y los indígenas, haciéndolos cultivar por muchos periodos para poder defender esta fortaleza que está en San Carlos de Ancud, y por último pues lo que hay en el Callao, ¿no? Entonces, como yo le venía diciendo desde el principio, o sea, ¿qué tan último bastión monarquista es cuando usted insiste tanto en las entrevistas como en el libro que más bien lo monárquico es una cuestión más pragmática, ¿no? O sea, más utilitaria, ¿no? O sea, ¿qué tan monárquico es este movimiento? Quizá empezaría por la última. Yo no repito nunca que es bastión. Digamos, es un bastión porque quiero aclarar lo siguiente para los que no han leído, ¿no? Bueno, en realidad yo lo dije. El comienzo del libro es una rebelión en nombre del rey, que es una alianza de sectores muy distintos, algunos analfabetos y letrados, otros muy ilustrados, un clérigo navarro, gente criolla, española, pero tienen en común en que ninguno reclama ser noble, ¿ya? Y los propios españoles tampoco, y en ese sentido es la singularidad. Cuando yo decido, yo había acumulado mucha información sobre la parte española, hacendados, Cantón, Soregui, Vasco francés, estos españoles que venían de Cádiz a comerciar, que se asentaron en Guanta, 10, 15 años se casaron con guamanguinos, con guantinas. Eran un sector económicamente dinámico, eran militares comerciantes. Yo tenía un capítulo titulado Los soldados del rey, que nunca lo incluí en el libro, porque no me interesaba mucho como caso específico en sí mismo. Una monografía me parecía poco atractiva, porque estos sectores españoles desaparecen casi del mapa político en la República, y por eso no los podía seguir, no los veía tan presentes como los sectores más indígenas. Entonces, mi decisión fue, y yo lo digo muy claramente, dentro de esta alianza, que trato de explicar hasta la mitad del libro por qué se suscitó y qué factores económicos estaban en juego, ideológicos, sociales, coyunturales, etc. De ahí te darás cuenta que la segunda mitad del libro se dedica prácticamente a la parte indígena, campesina. La primera parte tiene que situar al lector, a la lectora en un contexto muy amplio que incluye todavía la Santa Alianza y esas cosas. ¿Por qué no continúo analizando eso y no estoy tratando, porque me estás haciendo una acusación de manipular al lector para ganar? Yo no necesito, la verdad, a mí me siguen igual manipular a nadie para atraer lectores, ¿no? No, al contrario, a mí personalmente no me interesaba estudiar el monarquismo como una ideología per se. Me interesaba el poder y la política, y de ahí yo sí iba para lo ideológico, pero no partía nunca de lo ideológico. Y yo lo que veo muy claramente es que los sectores ideológicamente monárquicos son los sectores españoles. Está clarísimo que ellos sí tienen esas convicciones tipo de lo que usted está mencionando.
Ellos son los que escriben estos panfletos, los que hacen aparecer las proclamas de que viene el rey de España, viene el general. Y de hecho, los sectores mestizos, campesinos también siguen eso, porque en ese momento de confusión y de crisis política casi permanente, varios años, cualquier cosa era posible. Cualquier cosa el desenlace podía ser distinto. Gamarra, el presidente del Perú, estaba conspirando con los rebeldes de Huanta en un momento. Yo he encontrado eso, o sea, es casi como Montesinos este señor Gamarra, que conspiraba con unos, con otros, para derribar el propio estado que él había peleado por construir en Ayacucho. Pero antes de eso estaba persiguiendo a los rebeldes de Cusco. O sea, la volatilidad era brutal. Y dentro de esta volatilidad había sectores, y yo lo digo claramente con nombres y apellidos, que yo estoy convencida que ellos morían por el rey. Y hay un cura, Francisco Pacheco, que dice, y hay un señor, Francisco Garay, que dice, yo muero por mi rey. ¿Y por qué voy a dudar? Lo están diciendo. Pero ellos se murieron y a mí no me interesa seguirlos. Si a ti te interesa, hazlo, pues, porque yo te doy incluso la información, porque no hay un capítulo que lo puedo regalar, que no lo escribí. Están todos estos... He buscado en notarios, he seguido de los rebeldes en cada... Y al final no lo sé, porque mi libro no iba por ese lado, no me interesaba ese lado. Son cosas de persuasiones ya personales. A mí me interesaba escribir un libro sobre... que me ayude a entender el Perú de hoy. Y limitarme a una ideología monárquica no me ayuda a entender el Perú de hoy. Porque la ideología en sí no me interesa. No me interesa, honestamente. Me interesa la sociedad, la política y el poder. Las ideologías son cosas que se van cambiando y que en el Perú, curiosamente, no tienen mucha fuerza. Porque, como lo dijo Basadre, no hay en el Perú liberales claramente marcados de conservadores necesariamente como en Colombia o en México, por ejemplo. Nunca tuvimos una guerra así como la reforma de México, como la guerra de Estados Unidos de secesión, esclavitud versus no esclavitud. No tuvimos estas batallas sangrientas por ideologías. No tuvimos. Las batallas y la muerte no es por ideología. Eso no quiere decir que la gente muera por ideología. Sí, lo muere. Ahí tienes muchos senderistas. Han muerto porque creen que Abimael es un ser sobrenatural, o creen en el marxismo, leninismo, maoísmo y todo eso. Es una ideología. Pero las ideologías fuertes que han movilizado gente hasta dar su vida, yo las veo más frecuentemente en el siglo XX, no tanto en el XIX. Puedo equivocarme, pero no es como te dije, mi elección. Entonces no es de ninguna manera falso decir que era el último bastión. Lo era, porque literalmente... Pero yo no lo he seguido así, yo lo tengo que poner porque las fuentes me lo dicen en la cara. Estoy analizando en un capítulo que se llama El pueblo y el rey, estoy analizando las proclamas que ellos hicieron clarísimamente monárquicas, absolutistas. Eran los sectores españoles, la mayoría de ellos cuando escriben sus proclamas eran absolutistas, defendían el poder absoluto del rey. Y los sectores indígenas eran más liberales porque defendían al rey, pero en el fondo estaban queriendo que se cumplan las cláusulas de la Corte de Cádiz. Pero los sectores españoles de esa alianza eran absolutistas. Entonces no es una rebelión donde todos los miembros de esa alianza estaban queriendo lo mismo, cada cual luchaba por lo suyo, ¿ya? Y lo que los unía era los lazos del comercio de la coca y la necesidad de pues ya esas soluciones salomónicas que tenía Huachaca de poner contentos a los hacendados y a los peones, que solamente una persona muy inteligente y hábil políticamente lo puede hacer, con esta revolución de los diezmos. No sé si se ha traducido al castellano, pero hay un libro muy famoso en Estados Unidos que se llama Everyday Forms of State Formation, las formas cotidianas de formación del Estado, que se ha hecho para México, México después de la revolución en el siglo XX, y que ve justamente cómo el Estado se construye en la cotidianidad a través de diferentes niveles, educativo, etcétera, etcétera, ¿no? En mi caso el enfoque es militar por la naturaleza de la política del periodo, ¿no? Y desde el punto de vista rural también por la naturaleza del periodo, pero sí hay ahorita esas perspectivas de que el Estado se construye el día a día y nunca se termina de formar totalmente, obviamente. El 48, la reforma agraria, son temas fascinantes, pero desgraciadamente yo no tengo conocimiento para responder. Pero sí puedo, la frase que se dijo en esa primera pregunta es que los políticos juegan con las reivindicaciones populares para tener el poder. Por supuesto que juegan, y lo digo clarísimamente.
no es que necesariamente Orbegoz o Domingo Tristán quisieran que los apoyaran, que los campesinos los apoyaran porque querían darles derechos, sino porque los necesitaban. Pero en ese juego de querer atraerlos, los campesinos sacaron ventaja, lograron beneficios, lograron algunos recibieron tierras, como en la época de Santa Cruz, otros fueron nombrados gobernadores, jueces de paz, capitanes del ejército. Entonces sí tuvieron poder que no tenían en la colonia, porque a un grupo que era así letrado y poco instruido en la manera como se entendía la instrucción, en la colonia no tenía ninguna posibilidad de tener un puesto político, y en la república sí, precisamente porque la guerra democratizó políticamente a estas sociedades, al posibilitar que sectores plebeyos tengan puestos de poder que no tenían en la colonia. El Mateo Pumacahua, no he leído el trabajo de Luz Peralta, estoy buscándolo, sí he leído, pero no ese en particular, pero sí conozco el argumento. Es un argumento muy viejo que se dice que tengo que gritar más fuerte que el rockero, el rock de Pumacahua. Se dice que esa tesis es tan antigua, decir que Mateo Pumacahua creía que el rey de España había muerto y por tanto alguien se podía considerar un inca. Por favor, yo he estado en el Cusco y la gente más conocedora de ahí en el sitio me decía que esa idea de que Pumacahua creía que el rey había muerto es una idea que se deriva del prejuicio, que piensa que los indios no se daban cuenta de las cosas, y como Pumacahua era un indio, pues él pensaba que, por favor, ¿quién se va a creer esto? Que no sabía, Pumacahua era pues bellísimo, ya he leído todo, o sea que eso yo lo dudo, francamente. Y por último, la idea de que yo hablo de un Estado compacto, que hablo del Estado, no. ¿Y qué es el Estado? El Estado es la instancia que cobra tributos, el Estado es la instancia que administra justicia, el Estado es la instancia que organiza, limpia los caminos, repara los caminos, reparte las tierras. Entonces, la pregunta es buena, ¿quién era y yo la respondo en este libro, para Huanta. ¿Quién era el Estado en Huanta? Pues el propio Huachaca y los propios rebeldes se convirtieron en agentes del Estado central en sus localidades, porque el gobierno mismo, después de haberles dicho rebeldes, traidores, borrachos, les da puestos de gobierno y legitima y les da uniforme de general, les dice, ustedes ejerzan el poder. Les voy a leer perdón, Jesús, es tu libro, además tiene mi dedicatoria, creo que ya. Les voy a leer el epígrafe y espero que con esto quede más claro, a ver si me dejan los de afuera. Este es un texto de 1838, donde un juez de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que era la circunscripción jurídica de donde estaba Ayacucho, dice, es el fiscal Valdivia que le dirige a la Corte Superior de Justicia un oficio y le pregunta, ¿qué hago? Acá hay un bandolero que se le dice a juez de paz, pero yo no puedo pararlo porque su señoría ha dicho que él es un juez. Entonces, estamos en la Confederación Perú-Boliviana y dice, a título de general, Huachaca se ha erigido no solo en juez de paz y gobernador, sino en jefe supremo de la Republiqueta de Quicha, con insulto del gobierno peruano y de sus leyes, y como el mismo gobierno parece que ha tolerado y confirmado los diferentes títulos que los señorones de Quicha se han arrogado y les da el otro obsequio, el fiscal se abstiene de abrir dictamen porque no se sabe de cierto de que del fuero que gozará don Antonio Huachaca, ya no es el indio, ¿no? Traidor. Así que podrá usted, vuestra señoría, si es servido, dirigir este expediente a la ilustrísima prefectura para que sirva poner una constancia del título, honores, prerrogativas e inmunidades
que el gobierno ha declarado al titulado general Huachaca y que entonces corra la vista. Ese es el Estado. Un bandolero o él, digamos que él era como yo lo tipifico como un bandido social, porque en realidad al obligar a los asentados a que paguen a sus peones, estaba redistribuyendo el ingreso de la región, las ganancias económicas de la región. Entonces, viene el Estado y le dice, usted es juez de paz. Viene el Estado, cuando digo me refiero a Santa Cruz, el presidente, ¿no? Entonces yo uso la palabra Estado, hablo de los altos escalones, los altos niveles del Estado, es el presidente, y los niveles locales del Estado son estos personajes. Entonces, justamente por eso es la República Plebeya, porque estos sectores, según un contexto de militarización, y la paz nunca llega totalmente ahí, porque hasta 1895 hay guerras civiles en el Perú, que se han ignorado porque en parte hay un lenguaje que se usa que es el guerras caudillistas, y yo que también lo usaba, hasta la traducción aquí estoy tratando de sacar ese lenguaje, porque al decir guerras caudillistas estamos personalizando lo que es una red de instituciones con autoridades como jueces y todo eso. Entonces, detrás de estos caudillos en guerra había redes de poder que se hacían llamar Estado, utilizaban estampas, utilizaban sellos, utilizaban registros escritos diciendo que ellos tenían funciones de Estado, y los caudillos venían y decían, efectivamente usted es la autoridad. Espero que eso quede un poco más claro. Entonces, en otras palabras, la división que ahora existe entre Estado por un lado y sociedad civil por el otro lado no existía en esa época, y esa división a veces se vuelve a pasar como en el siglo XIX, como en la guerra de Sendero Luminoso con los ronderos, donde el ejército por primera vez en el siglo XX no es capaz de derrotar a una insurgencia por sus propios medios y moviliza a los civiles y los arma. Entonces esos campesinos, ¿qué cosa defienden cuando derrotaban a Sendero, cuando luchaban contra Sendero? Defendían al Estado, pues, y eran agentes del Estado, porque el Estado, Fujimori dan un decreto que dice que los ronderos pueden portar armas para defender al Estado, igualito que decían los montoneros en el siglo XIX. Entonces los montoneros están siendo agentes del Estado en ese momento, por eso es que yo hablo. No es que necesariamente el Estado se construye desde abajo, sino que para ver cómo funciona el Estado hay que verlo desde la margen, desde abajo. Y ahí hay que ver la pregunta sobre las fronteras. Yo me encanta el trabajo de Nuria, no sé si puedo responderla porque no he analizado ese concepto de frontera. Lo uso en mi trabajo porque solo en la introducción, porque la zona Huamanga, cuando recibe el nombre de San Juan de la Frontera de Huamanga, porque era justamente la frontera entre la zona que habían conquistado los españoles, que estaba asegurada por los españoles, y la zona que estaba por conquistar de los rebeldes de Vilcabamba y las zonas selváticas. Entonces, pero aparte de ese uso, yo lo que digo es que normalmente se usa frontera cuando hay un sector de indios en un lado, españoles en otro, pero en realidad la frontera aquí en este caso habían indios en los dos lados, ¿no? Y creo, sin embargo, el término yo lo uso para hablar de las fronteras del Estado para llegar al centro. Estoy yéndome por las márgenes para llegar al centro, pero no estoy usando tanto el concepto de frontera como una herramienta para entender mi libro, no lo uso así.